Bien, saludos señores estudiantes. Vamos a iniciar el avance del programa de la asignatura de la materia de Derecho de la Seguridad Social, materia que se imparte en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca. Bien, inicialmente debemos mencionar que esta unidad de seguro, nos referimos al seguro de enfermedad, forma parte de los seguros a corto plazo en Bolivia. Adicionalmente, también debemos recordar que el legislador de la época, nos estamos refiriendo de 1956, fecha en la que se promulga el Código de Seguridad Social, de repente comete una deficiencia en la denominación de esta unidad de seguro. Quizá lo correcto era significar que el abanico de prestaciones que se van a desplegar sobre el trabajador y su familia como consecuencia de la protección que ofrece esta unidad de seguro, debía resaltar el origen de esta contingencia. Quizá lo correcto era denominar a esta unidad de seguro como seguro de enfermedad de origen común, relevando un primer aspecto. Las atenciones sanitarias provienen de contingencias que se pueden adquirir en los múltiples actos cotidianos de la vida del ser humano, no relacionados con la fuente laboral. Eso significa que ya sea el accidente o la enfermedad, se han producido ajenos al centro de laboreo. Nada tuvieron que ver las órdenes del empleador, el puesto de trabajo que ocupaba el trabajador, tampoco el giro habitual de la empresa, ¿sí? Consecuentemente, esta enfermedad no tiene relación de causa y efecto con la fuente laboral. Adicionalmente, debemos hacer una primera diferenciación. En la estructura de la seguridad social en Bolivia, encontramos que existen seguros a corto plazo y seguros a largo plazo. Por un lado, la cobertura protectiva nos remite a que forman parte de los seguros a corto plazo el seguro de enfermedad de origen común para proteger el proceso biológico de la maternidad. Tenemos esa unidad de seguro también. Y para atender una doble contingencia proveniente ya sea de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, se encuentra el seguro de riesgos profesionales. En cambio, miren ustedes, la cobertura protectiva en la seguridad social a largo plazo es distinta. Cuando nosotros revisamos, ¿sí?, el funcionamiento, encontramos que tenemos al seguro de vejez o jubilación cuando se consolida un grado de afectación crónica permanente sobre la integridad del trabajador. Este puede reclamar prestaciones correspondientes al seguro de invalidez. Y para cubrir estados de necesidad tras la muerte del sostén de la familia, como la viudez o la orfandad, tenemos el seguro por muerte. Debemos adicionalmente indicarles que la administración, el manejo, la gestión de las unidades de seguro a corto plazo han sido encargadas a las cajas de salud. Y en Bolivia, en actual funcionamiento, tenemos 6 cajas de salud. La más grande, emblemática, representativa de la clase trabajadora, la que ha logrado afiliar a importantes sectores de la población, es la Caja Nacional de Salud. Adicionalmente, con infraestructura y patrimonio más reducido, hasta un tanto atomizado, podríamos decir, se encuentran la Caja Petrolera, la Caja Cordes, la Caja de Caminos, la Caja de la Banca, la Caja Universitaria, pero con normativa propia al lado de las cajas antes mencionadas, se encuentra la Corporación del Seguro Social Militar, COSMIL. Al lado
Debemos entender que la seguridad social a largo plazo, desde 1997, está siendo gestionada, administrada, manejada por las denominadas AFPs, siglas que significan Administradora de Fondo de Pensiones. Debemos también relevar que en actual operaciones existen dos AFPs en Bolivia. Por un lado está Previsión del Banco Bilbao Vizcaya y por otro lado está Futuro de Bolivia, que funciona con capitales suizos del grupo Zurich. Por otro lado, tenemos que las prestaciones que se materializan a causa de los seguros a corto plazo se caracterizan por su inmediatez. Eso significa que cuando un trabajador acude a reclamar el servicio por enfermedad, por riesgos profesionales o una trabajadora por maternidad, debe realizarse el diagnóstico inmediato y obviamente el tratamiento de forma seguida. En cambio, en cuanto a los seguros a largo plazo, y de ahí viene el denominativo, las prestaciones se van a materializar con el transcurso del tiempo. Eso significa que están sujetas, están arreatadas a un acontecimiento futuro e incierto, a una condición suspensiva. Por ejemplo, la jubilación es una unidad de seguro que va a garantizarle una prestación económica al trabajador, pero en la medida en que cumpla condiciones paramétricas relacionadas, por ejemplo, a la edad o al número de aportes. Debemos comprender que tratándose del tipo de prestaciones, ¿sí? En la seguridad social a corto plazo tenemos prestaciones que son consideradas en especie, por ejemplo, la provisión de medicamentos, la provisión de un paquete de productos del empleador hacia los trabajadores, ¿sí? Es el caso del subsidio de prenatal o lactancia, pero también en la seguridad social a corto plazo existen prestaciones en dinero, pecuniarias. Por ejemplo, cuando un trabajador se encuentra con baja médica, está imposibilitado para concurrir a su fuente laboral, entonces debe garantizarle el empleador la continuidad de sus medios de subsistencia, pagándole una prestación en dinero, ¿sí? Mientras dure su incapacidad temporal. O tratándose del empleador hacia el trabajador, tenemos el denominado subsidio de natalidad, o más conocido entre la clase trabajadora como bono nacido vivo, que es una prestación típicamente en dinero. En cambio, en la seguridad social a largo plazo, las prestaciones deben ser exclusiva y privativamente pagadas en dinero, son prestaciones pecuniarias. Un aspecto no menos importante es determinar quién se encarga del financiamiento de la seguridad social a corto plazo, inicialmente. Por un lado, entendemos que esta es una responsabilidad que le corresponde íntegramente a la economía de la patronal. Consecuentemente, es el empleador quien tiene la obligación de aportar para su trabajador todos los meses con destino a una caja de salud el 10% con relación a su total ganado. Eso significa que si un empleador paga a su trabajador 10,000 bolivianos, adicionalmente a esos 10,000 bolivianos, sin descontar un solo centavo de la economía del empleador, de su rentabilidad, de su ganancia, debe aportar 1,000 bolivianos, el equivalente a 10%. Luego, tenemos que en los seguros a largo plazo, el aporte es bipartito. Tenemos, por un lado, aportes del trabajador, es decir, al trabajador existe la obligación de acatar un descuento mínimo de su salario, equivalente al porcentaje del 12,71% de su total ganado. Pero también vemos que existe un aporte del empleador. En honor a la verdad, debemos indicar que en la diapositiva existe un error de dedo. No es 4,71%, sino más bien lo correcto es 6,71%,
de aporte del empleador, de la patronal. Ahora bien, de el seguro a largo plazo y el financiamiento podemos establecer que 10% se va con destino a la prima por jubilación, 1.71% se va con destino a riesgo común, es decir, para cubrir alguna contingencia con la invalidez o muerte cuyo origen, cuyo fundamento del daño no esté relacionada a su fuente laboral. Luego tenemos que desde el año 2010, con la ley 065, se ha introducido una nueva prestación que debe ser financiada, aportada por los propios trabajadores, esto es la pensión solidaria de vejez. Para esto, al trabajador se le descuenta mensualmente en condiciones ordinarias 0.5%. Y finalmente, el trabajo que hacen las AFPs de administrar sus cuentas, el trabajo que realizan en cuanto al registro de su base de datos, en cuanto al portafolio de inversiones que manejan las AFPs, la rentabilidad y su distribución a las cuentas individuales de los trabajadores, no es gratis. Este es un trabajo que debe ser cancelado por el trabajador. Debe entenderse que una AFP es una sociedad anónima, por lo tanto, una empresa privada cuya razón primigenia es satisfacer el lucro y posteriormente otorgar el servicio. Entonces, ¿cuánto paga el trabajador todos los meses? Le van a descontar de su sueldo un 0.5%. En cambio, el aporte de la patronal se va a desglosar de la siguiente forma. 3% con destino a pensión solidaria de vejez para ayudar a sectores de bajos ingresos cuyas rentas también son relativamente bajas. Tenemos al sector salud, al sector magisterio. Aporta el empleador 3%, 1.71% con destino a riesgo profesional. Se debe entender que cuando se produce la invalidez o la muerte del trabajador a causa de su centro de laboreo, de las órdenes del empleador, del giro habitual de la empresa o del puesto que ocupaba, por haber generado el riesgo, el empleador debe hacerse cargo de la reparación del daño. Consecuentemente, se aporta 1.71% para la prima de riesgo profesional. Y finalmente, 2% va el aporte de los empleadores, con relación a los planes de vivienda social y solidaria emitidos por el gobierno. Bien, luego también debemos mencionar que los seguros a corto plazo, como la seguridad social de manera general, tienen el propósito de proteger la salud del trabajador y también de los miembros de su familia inmediata. Eso significa que debe entenderse que la seguridad social, ¿sí?, estudia, diseña, ¿sí?, los mecanismos jurídicos para proteger la salud de la población nacional en contra de fenómenos que son transmitidos de generación en generación y que acompañan al ser humano desde su nacimiento hasta su muerte. Debemos entender entonces que estos riesgos, ¿sí?, que en determinado momento le representan disminución o pérdida de su salud, están cubiertos por una protección, en este caso por los seguros a corto plazo. Ahora, reiteramos que la contingencia que cubre esta unidad de seguro básicamente tiene por finalidad ocuparse de situaciones morbosas no provenientes, reiteramos, de accidente de trabajo ni de enfermedad profesional. Por ejemplo, alguna manifestación integral, algún aspecto de la manifestación integral del ser humano que no está relacionada a su trabajo, tratándose de una enfermedad, es una caries, una apendicitis, una desnutrición, una gastritis. Cuando iniciamos el estudio de esta unidad de seguro, debemos partir de una conceptualización respecto a lo que debemos entender por salud.
La Organización Mundial de la Salud ha acuñado una definición que nos parece acertada, correcta. Nos refiere que salud no solamente es la ausencia de infecciones o enfermedades, sino que debemos comprender que de forma integral salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social. Más adelante añade un investigador a esta definición y en armonía con el medio ambiente. Entonces, consideramos que salud, en términos sencillos, es el equilibrio biopsicosocial. Adicionalmente, se ha clasificado a las enfermedades de distinta manera. Por ejemplo, aquellas que son causadas por lesiones por impacto son denominadas enfermedades traumáticas. Cuando existe una causa externa, un agente en el medio que provoca la enfermedad, estamos frente a enfermedades ambientales. Existen enfermedades que son causadas por la inhalación de productos nocivos, entonces son enfermedades tóxicas. Cuando se presenta alteración metabólica, estamos frente a enfermedades metabólicas. Cuando existe alteración anatómica y funcional de cualquier tejido u órgano, estamos frente a enfermedades degenerativas. Cuando existe la proliferación de células malignas en un órgano, estamos frente a enfermedades neoplásicas. Cuando existe alteración del comportamiento del individuo, estamos frente a enfermedades mentales. Cuando existen enfermedades por contacto con agentes biológicos, estamos frente a enfermedades infecciosas. Ahora bien, históricamente analizando al influjo del liberalismo económico y hasta principios del siglo XX, se concebía, se estimaba que la contingencia de la enfermedad debía resolverse bajo aquel antiguo concepto estereotipado de que la enfermedad era un asunto privado de cada individuo. No se daba ni por asomo a la enfermedad el carácter de ser una cuestión de repercusión social. Sin embargo, hoy rige la nueva noción de que siendo la enfermedad común, contraria a la salud, debe ser atacada socialmente y financiada su cobertura de forma colectiva. En verdad, la enfermedad ya no es asunto personal, tal como lo demuestran las situaciones que estamos viviendo hoy en día, sino más bien es una cuestión que ataca al patrimonio social, al interés colectivo. En la anterior Constitución, en el artículo 158, era una obligación de grueso calibre del Estado proteger la salud del capital humano, es decir, de la población, pero también asegurar la continuidad de los medios de subsistencia y facilitar la rehabilitación de las personas inutilizadas. Asimismo, en el artículo 158 encontramos que la seguridad social es inspirada por distintos principios doctrinales en su construcción normativa. Principios tales como la universalidad, la solidaridad, la unidad de gestión, la economía, la oportunidad y la eficacia. Para ello, se han diseñado distintas unidades de seguro que pretenden convertirse en un respaldo material frente a un estado de necesidad que está viviendo el trabajador o los miembros de su familia. En la actual Constitución encontramos que el artículo 35 refiere de forma textual: el Estado en todos sus niveles
protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. No menos importante, en el segundo parágrafo del artículo 35, encontramos que esta Constitución tiene una particularidad. Introduce un nuevo principio dentro de la estructura de la seguridad social. Es el principio denominado de interculturalidad. Es el reconocimiento de un sistema único de salud. Sin embargo, paralelamente a la medicina con base científica de corte occidental, existe el reconocimiento de la medicina tradicional con base herbolaria de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Es decir, en Bolivia coexisten pacíficamente uno al lado del otro dos concepciones, ¿sí?, respecto a la medicina. Entonces, debemos comprender de lo anteriormente mencionado que el Estado debe diseñar políticas públicas y entre ellas están políticas de protección. En determinado momento se debe comprender que es más económico prevenir que curar. Es decir, se debe entender que es obligación del Estado la práctica de la medicina preventiva. ¿Eso qué significa? Significa que debemos tener una visión previa a la producción de los problemas. Tratándose, por ejemplo, del desarrollo de estas políticas, encontramos las campañas de vacunación, la difusión del conocimiento y la educación sanitaria. Una vez que ya existe el daño consolidado, para restablecer la salud quebrantada, se deben diseñar políticas de reparación. Entre ellas está el despliegue de las atenciones sanitarias, de las prestaciones médicas, por ejemplo, asegurar el acceso a la medicina general, la derivación a las especialidades, el derecho a internación con todo lo que implica, derecho a utilización de cama, atención del personal médico, paramédico y de apoyo, derecho a alimentación, dotación de medicamentos. Y cuando existe un órgano o función que ha quedado dañada, se deben introducir políticas que tiendan a la rehabilitación de las funciones perdidas. Por ejemplo, la fisioterapia o ejercicios a repetición. Para compensar la capacidad perdida, se deben proveer aparatos ortopédicos o prótesis. Existen varias condiciones que el trabajador debe acreditar para recibir las atenciones sanitarias en un ente gestor de salud. Como primer elemento, debemos advertir que es importante que el trabajador se encuentre inscrito en los registros de la Caja de Salud, esto es, que se encuentre afiliado. Según la normativa en materia de seguridad social, el empleador tiene 5 días después de iniciada su relación laboral para proceder a la afiliación de sus trabajadores. ¿Qué ocurre con el empleador negligente, con el empleador renuente que por descuido no ha afiliado a su trabajador? En ese caso, el decreto ley 14643 establece que de ocurrir un siniestro, de ocurrir un accidente o una enfermedad, será el empleador quien corra con los gastos de reparación del daño causado en su integridad. Adicionalmente, se le sancionará a este empleador con multas por incumplimiento en la afiliación de su trabajador o trabajadores. Ahora,
Cuando el trabajador o algún miembro de su familia se apersona a la caja de salud a reclamar las atenciones, debe exhibir el formulario ABC04, más conocido como carnet de asegurado. En el carnet de asegurado, en el anverso, figuran los datos del trabajador y en el reverso los datos de los miembros de la familia del trabajador que acceden a las prestaciones por derecho derivado del trabajador. Es decir, en nuestra materia se les conoce con el nombre de beneficiarios. Ahora bien, deberá exhibirse también la boleta de pago que en su antigüedad no sea superior a 2 meses y en caso de que un trabajador se encuentre circunstancial o precariamente en otra regional distinta a la de su afiliación, puede con el formulario ABC08 obtener las atenciones en otra regional. Ahora bien, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son considerados asegurados al margen del trabajador a objeto de reclamar las atenciones o prestaciones sanitarias? El artículo 14 del Código de Seguridad Social nos refiere que son beneficiarios la esposa o conviviente, los hijos, los progenitores y los hermanos. Aquí cabe hacer un comentario. La protección en cuanto a la familia del trabajador de la seguridad social en nuestra legislación es de las más amplias y bondadosas. En otras legislaciones se afilia solamente hasta los hijos y pare de contar. Pero observen ustedes que aquí existe la posibilidad incluso de afiliar a los progenitores del trabajador y a los hermanos al cumplimiento de determinados requisitos. Ahora bien, la redacción original del artículo 34 del reglamento del Código de Seguridad Social nos refería que es beneficiaria la esposa o conviviente. También habría la posibilidad de la afiliación del esposo textual inválido reconocido por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Salud. Como una primera observación, podemos advertir que ya para 1956 el Código de Seguridad Social y su reglamento reconocían que las relaciones de hecho a efectos de la seguridad social en Bolivia surten los mismos efectos que el matrimonio civil. Más adelante, esta y la anterior Constitución también reconocen que estas relaciones de hecho surten los mismos efectos cuando reúnen requisitos de singularidad y estabilidad en cuanto al patrimonio, en cuanto a los hijos y en cuanto a las relaciones sociales. Ahora bien, también podemos nosotros indicar que así tal cual estaba la redacción de este artículo, se podía advertir un alto contenido discriminatorio en razón del género o sexo, tratándose particularmente del esposo o conviviente varón de la mujer trabajadora. Durante largo tiempo existía la imposibilidad de afiliación del esposo, entre comillas, sano, porque para afiliar al esposo, la mujer trabajadora debía acreditar que éste tenía un grado de invalidez. Sin embargo, con un recurso de inconstitucionalidad presentado por la ex defensora del pueblo, la doctora Ana María Romero de Campero, fenecida, se emite por parte del Tribunal Constitucional la sentencia 62/2003 que expulsa el requisito de invalidez del ordenamiento jurídico, pero, sin embargo, mantiene la dependencia. ¿Cómo se acredita la dependencia? Es decir, que el conviviente o la cónyuge viva a expensas del asegurado, que no genere sus propios recursos, mediante informe de trabajadora social. Ahora bien, en cuanto a los hijos, también el Código de Seguridad Social, tratándose de los hijos como beneficiarios, podemos advertir que la redacción original del Código de Seguridad Social y su reglamento realizaba una clasificación en cuanto al origen de estos. Sin embargo, debemos recordar que esa clasificación ha quedado en desuso e incluso prohibida porque se entiende que todos los hijos tienen los mismos derechos ante la ley
y por lo tanto sería discriminatorio el realizar esta clasificación. Ahora, adicionalmente, se amplía la edad de las para poder recibir las atenciones sanitarias hasta los 19 años con el solo requisito de acreditar el vínculo consanguíneo del hijo con relación al padre trabajador, y se amplía la atención sanitaria para los hijos del trabajador que acrediten su condición de estudiantes hasta los 25 años, siempre y cuando sean solteros, dependan del asegurado, no trabajen y sean estudiantes a nivel profesional. Cuando el hijo del trabajador ampliaba el derecho a recibir estas atenciones de los 19 a los 25 años, la Caja de Salud cubría el 50% de las prestaciones. Sin embargo, a partir del año 2009, con el Decreto Supremo 268, así el hijo del trabajador amplía este derecho hasta los 25 años por su condición de estudiante, la Caja de Salud tiene que hacerse cargo del 100% del costo de la cobertura extendida al hijo del trabajador. ¿Cómo se acredita la dependencia? Aquí nuevamente encontramos mediante informes de trabajo social. Adicionalmente, debemos reiterar que asegurado por derecho derivado es conocido con el nombre técnico en nuestra materia de beneficiario. Ahora bien, tratándose del padre, la redacción del Código de Seguridad Social establecía también que solo podía ser afiliado el padre inválido. Sin embargo, la misma sentencia constitucional 62/2003 también elimina el requisito de invalidez para el progenitor varón, sin embargo, mantiene la dependencia. Y la dependencia supone que no dispone de rentas para su subsistencia, es decir, que viva bajo dependencia del asegurado en su mismo techo, y esto se acredita con informe de la trabajadora social. Tenemos también que beneficiaria del trabajador asegurado, del titular de la relación obrero-patronal, puede ser la madre. Y el Código de Seguridad Social y el reglamento nos refiere que es beneficiaria la madre viuda, divorciada, soltera o cuyo esposo no perciba ningún ingreso y que vive en el hogar del asegurado. Adicionalmente, por la vía administrativa, en las cajas de salud se ha establecido la presentación del requisito relacionado al certificado de no propiedad de los padres expedido por las oficinas de derechos reales. Esto bajo la lógica, tanto para el padre como para la madre, de que un inmueble podría generarle algún ingreso al progenitor, ya sea por concepto de alquiler o por concepto de anticrético. Ahora bien, tenemos también que los hermanos son beneficiarios, los hermanos en las mismas condiciones que los hijos, siempre que sean huérfanos o hijos de padres que acrediten no tener ingreso, es decir, no generar rentas. Adicionalmente, los hermanos deberán acreditar que son solteros, que viven bajo dependencia de su hermano trabajador y que ellos no disponen de un trabajo y por lo tanto un seguro o una caja de salud que les brinde la cobertura protectiva. Extremos particularmente de la dependencia que debe ser acreditado con informe de la trabajadora social. Ahora bien, como ustedes podrán observar, en esta unidad de seguro existen dos tipos de prestaciones. Por un lado están las prestaciones que son consideradas en especie y por otro las prestaciones en dinero, pecuniarias. Entre las prestaciones en especie tenemos, por ejemplo, la asistencia del médico general, quien deriva además a las distintas especialidades, el derecho a utilización de quirófano, los servicios dentales con bastantes limitaciones, la provisión de medicamentos o derecho a utilización de farmacia, la internación o servicio hospitalario, más la dotación de prótesis,
pero en determinados casos. Tratándose de la prestación en dinero, sobre el haber cotizado o total ganado, la prestación en dinero se materializa, se efectiviza en un 75%. Veamos con más detalle, tratándose particularmente de la prestación en especie. Tenemos que la provisión de medicamentos se da en función a una lista básica que en la actualidad se conoce con el denominativo del INAME, Lista Nacional de Medicamentos, antes más conocido como Vademecum, y aquí debemos hacer una precisión. Los productos farmacéuticos prescritos por la caja que no pudieran ser despachados en sus farmacias podrán ser comprados por los asegurados en farmacias particulares, debiendo la caja reembolsar el valor de la receta. También el artículo 50 del Reglamento del Código de Seguridad Social nos refiere que la caja está en la obligación de mantener un stock de productos farmacéuticos suficientes para la atención de sus asegurados y de acuerdo a una lista de medicamentos, Vademecum, que limite el número de los productos a lo necesario y permita sustituir ciertos específicos costos con similares de menor precio, pero de igual efecto terapéutico. Ahora, también debemos mencionar, ¿sí?, tratándose de la provisión de prótesis en el seguro de origen común, que en ningún caso abarcará aparatos de prótesis y ortopedia externas como anteojos, dentaduras, audífonos u otros, disponiendo que en determinados casos médicos que requieran la prótesis vital, eso es marcapasos, y además calificada esa necesidad por la Comisión de Prestaciones, compuesta por 3 especialistas, el seguro de enfermedad reconocerá el otorgamiento de estos medios universalmente aceptados como tales por la ciencia y la técnica quirúrgica. En resumen, en el seguro de enfermedad de origen común, la única prótesis permitida en su implantación es el marcapasos, es decir, la prótesis vital. Ahora bien, el Código de Seguridad Social y su reglamento establecían que por una misma enfermedad se debía realizar la provisión de estas prestaciones por 26 semanas. Si existía fundada posibilidad de recuperación, se prorrogaba por otras 26 y en caso de tuberculosis pulmonar se procedía a ampliar ese plazo por otras 26 semanas más. Sin embargo, tenemos que informar que el 23 de octubre del año 2006 se emite la Ley 3505 con artículo 1 que establece la derogación de los artículos 16 y 17 del Código, 39 y 40 de su reglamento, porque se considera que estos plazos son atentatorios a la salud y la vida consagrado en la Constitución Política del Estado, de donde resulta que los plazos para extender las atenciones en especie por una misma enfermedad han sido derogados, por lo tanto el plazo de atención es indefinido. Además, tras la extinción de la relación laboral, ¿sí?, el trabajador cesante de una actividad sujeta al campo de aplicación del Código y sus beneficiarios tendrán derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedad siempre que la afección se declare y sea constatada por los servicios médicos de la Caja en el lapso de 2 meses a contar de la fecha del retiro del trabajador y que las demás condiciones del artículo 35 sean cumplidas. En estos casos, el carnet de asegurado será sellado por la Caja. Eso representa que
producida la cesantía, el trabajador tiene aún, y su familia, aún 2 meses para recibir las atenciones sanitarias. Ahora bien, ¿qué ocurre con las prestaciones en dinero? Debe entenderse que son efectivamente una compensación a la disminución de la capacidad de trabajo, por tanto, de ganancia del asegurado. El nombre técnico en la seguridad social de esta prestación es subsidio diario por incapacidad temporal. Y entiéndase bien la siguiente lógica o dinámica de funcionamiento. Corre a partir del cuarto día de baja médica. Las cajas de salud absorberán a partir del cuarto día el 75% del último sueldo declarado o cotizado por el trabajador a la caja de salud. Los 3 primeros días, ¿sí?, son pagados de baja médica, son pagados en un 100% a cargo del empleador. Se expedirá certificado de incapacidad temporal expedido por médicos de la caja. Escuchen, el decreto ley 13214 del 24 de diciembre de 1975, en su artículo 28, refiere textual: los subsidios por incapacidad temporal derivados de riesgo profesional, enfermedad común, que es la unidad de seguro que estamos estudiando, o maternidad, serán equivalentes al 75% del salario cotizable percibido al inicio de la incapacidad. Refrendamos lo antedicho. Luego, el mismo decreto ley en su artículo 30 dice: el subsidio por enfermedad común se iniciará a partir del cuarto día de incapacidad, con duración máxima de 26 semanas, prorrogables por otras 26 semanas, si con ello se evita el estado de invalidez. Tomen en cuenta que estos plazos han sido derogados. El subsidio, continúa diciendo, se pagará al asegurado que tenga un mínimo de 2 meses de cotizaciones mensuales anteriores a la enfermedad. Entonces, ¿qué podemos establecer en definitiva? Prestación en dinero se paga los primeros 3 días a cargo del empleador en un 100% al equivalente del total ganado o sueldo cotizado del trabajador a la caja de salud. A partir del cuarto día, esta responsabilidad la asume la caja de salud y en un 75%. Consecuentemente, el restante 25% debe ser pagado por el empleador. Ahora bien, ¿qué ocurre con las atenciones no cubiertas? Nos refiere distintos cuadros situacionales. Cuando la caja no disponga en sus propios centros sanitarios establecidos en todo el país de los servicios necesarios para prestar atención especializada, se requiere que requiere el trabajador asegurado o sus beneficiarios. En los casos de imposibilidad material por parte de los centros sanitarios para el otorgamiento de prestaciones requeridas, por causa de súbita aparición de enfermedades ocurridas en siniestro por accidente o situaciones imprevisibles que impida al asegurado beneficiario recurrir a los servicios médicos de la caja y que por tanto dieron lugar a atención médica o internación en centros ajenos a la institución. El reembolso es un derecho establecido en el artículo 20 del Código de Seguridad Social y 42 de su reglamento, en virtud de los cuales los asegurados pueden recobrar las sumas de dinero erogadas en el pago de prestaciones médico-quirúrgicas, auxiliares de diagnóstico, farmacéuticas y otras que la institución no pudo concederles por las circunstancias que se establecieron anteriormente. Ahora bien, tenemos también que
las atenciones no cubiertas se refieren a los riesgos extraordinarios a los que se expone el trabajador. Consecuentemente, si se produce un accidente o surge una enfermedad a causa de la exposición innecesaria a estos riesgos, la caja no cubre las atenciones, la cobertura, ¿sí? La prestación médica otorgada a estas personas. Y cuando se entiende que existen riesgos extraordinarios, cuando existe, por ejemplo, el uso de motocicletas, ya sea como conductor o acompañante, cuando se ha participado en reyertas callejeras, eso es, en peleas, en riñas, cuando el infortunio surge a causa de un hecho delictuoso o cuando el trabajador es víctima de un infortunio habiendo concurrido a una asamblea y reunión prohibida en un estado de excepción. También en atenciones no cubiertas se encuentran los servicios a los trabajadores no afiliados. En este caso, como habíamos mencionado, la negligencia, el descuido es cubierto por la economía del empleador. Él se hará cargo de la reparación del daño. Y tratándose de servicios a particulares, solo procede la atención en casos de estar comprometida la vida, es decir, cuando existe verdadera emergencia. Y el costo de estas atenciones debe ser cubierto por la persona que ha sido atendida, ¿no? De forma particular. Bien, con eso hemos concluido la explicación del tema relacionado al seguro de enfermedad de origen